días para todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada. Para mí es muy grato compartir con ustedes este espacio. Yo trabajo en la cuenta de alto costo. No sé si la han escuchado algún día mencionar. Es una entidad que trabaja para generar información para todo el país, para todos los actores del sistema de salud. Llevamos 19 años en el sistema de salud con cáncer. Empezamos a trabajar desde el año 2014. Tenemos un seguimiento de los pacientes desde ese año. La información está disponible, es pública y ahí pueden ver toda la información referente a los tipos de cáncer que el Ministerio de Salud ha determinado en un trabajo prioritario. Entonces, igualmente, esperamos que puedan consultarla. Es para ustedes y trabajamos en un propósito superior. Nuestro propósito superior en la cuenta de alto costo, a pesar de ser creados por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, tener un gobierno corporativo integrado por todas las EPS del país para que todos los prestadores que atienden pacientes con cáncer nos puedan facilitar la información para poder tomar mejores decisiones siempre, es igual generar información con ese propósito de mejorar la atención, la calidad de la atención en las personas con enfermedades de alto costo. Entonces, ese es nuestro propósito. Hacemos muchas cosas detrás de una vida, de una historia clínica. Hay una persona y eso para nosotros se traduce, por supuesto, en datos y con esos datos generamos la información que el país necesita precisamente para poder ir avanzando en una mejor calidad de la atención. Yo hoy les traje una partecita de lo que hacemos y yo sé que ustedes han escuchado en diferentes espacios que vamos a trabajar en la atención basada en valor, ¿cierto? ¿Alguien ha escuchado eso? Todos, ¿cierto? Claro que sí, pero el valor depende de a quién le corresponda. Es decir, nosotros tenemos en el sistema prestadores, gestores farmacéuticos, laboratorios clínicos, laboratorios farmacéuticos, EPS, gobierno, organizaciones de pacientes, así no estén organizados, todos los ciudadanos y todos tenemos un concepto apropiado de lo que significa nuestro valor. Entonces, uno de los puntos que nosotros trabajamos, además de generar datos clínicos con la información que generan los médicos en la atención, pues también nos importa lo que el paciente, bien lo explicaba Yolima, siente y lo que el paciente diga. ¿Por qué? Porque es importante para definir una política pública correcta, colectiva, y no podemos dejar hacia un lado esa información. Entonces, cuando la calidad de vida cuenta para transformar, la importancia de medir para actuar es supremamente importante y ese es el valor que nosotros queremos aportar, no solamente desde la cuenta, sino como sociedad para el país. Y ahorita Yolima nos hablaba mucho de la calidad de vida y vamos a ver qué es esto. En salud, todos los sistemas deben tener datos, porque debemos partir de los datos. Ningún sistema de salud en el mundo no genera datos. Que unos generen más que otros, claro que sí, porque tenemos más o menos posibilidades, pero todos debemos generar. Sin embargo, a muchos sistemas y a muchas fuentes de información se les olvida que debemos partir de que primero los datos sean confiables, que sean con calidad, que no sean alterados, que sea lo que el paciente tiene, que ve el clínico, que detecta, pero también lo que el paciente siente, que es lo que vamos a trabajar o a comentar hoy. Entender la información para decidir. No es ponerla en un repositorio de datos,
ni hacer un feedback a todos los grupos o partes interesadas de un sistema de salud. Hay que explicar qué significa una semaforización. ¿Qué significa un dato? ¿Por qué ese resultado? Ah, ¿y por qué no otro? ¿Por qué? Porque a veces juzgamos y decimos, no, eso no cumple, todo está en rojo. Pero ojo, hay que tener en cuenta el contexto. No es enviar una información, allá se publica y no generar estos espacios en donde las personas debemos entender el significado de la información. Cuando uno lo entiende y sabe qué hay detrás de todo eso, porque para sacar un tablero o para sacar un libro o sacar un informe, hay un proceso. Pero si las personas no solamente entienden el proceso y el resultado, sino el contexto, el por qué, para qué situaciones se vieron, se vivieron, cómo se hace, eso es lo más valioso y por eso hay que entenderla. Cuando uno la entiende para decidir, pues ahí sí planifica y dice, voy a proponer esto, pero uno no planifica sin entender lo que tiene. Y la información es oro. Es uno de los factores más importantes que debemos tener en un sistema de salud. Y por supuesto, la planificación es para mejorar, debe tener un propósito, más prevención, mejores servicios, recursos donde más se necesitan, es decir, mejor asignación de los recursos y una salud para todos. Y por eso es que ahí sí decimos que cuando tenemos una información que es con calidad, que la entendemos y que nos sirve para planificar, podemos decir que transforma. De lo contrario, es carreta. Si uno no tiene una información que transforma, al menos en algo, en un pequeño porcentaje, pues no es valiosa. Y por eso es importante conocerlo. Los datos que nosotros tenemos en los sistemas de salud, como les digo, se utilizan para diferentes cosas. Los que generamos nosotros alimentan las políticas públicas del país, a pesar de que no sea perfecta, tenemos algo. Y ese algo nos permite responder al Plan Nacional de Desarrollo, al Plan de Control de Cáncer, a los COMPES, a responderle a los organismos internacionales. Y por lo menos Colombia ha avanzado un poco en eso. Sin embargo, nos hace falta aquí, en nuestro país, interiorizarla, apropiarla y sobre todo actuar. ¿Para qué? Para que todos tengamos esa mejor calidad de vida. Y yo les hago esta pregunta. ¿Cómo se sienten viviendo los que padecen cáncer, por supuesto, con su enfermedad? Y cuando a uno le hacen esa pregunta, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué se imaginan que puedan responder? Alguien que me ayude. Eh, es como darle más importancia a la vida, ser más generosos con nosotros y con las personas que nos rodean, vivir cada momento con alegría, con felicidad, valorar más la familia, querer más a las personas. Ay, son tantas cosas hermosas. Gracias. Yo, Sentimientos y emociones. Frente a esta pregunta, al principio en el momento del diagnóstico muy difícil, se le mueve a uno el piso de la vida, llamémoslo así, pero después ve uno que es una oportunidad para mejorar las cosas que uno debe mejorar y aprovechar el tiempo. Pero ayer veíamos algo muy importante que tiene que ver con el diagnóstico y la enfermedad, es por ejemplo los medicamentos que son vitales. Entonces, ayer yo creo que todo el mundo lo percibe, es la angustia frente a la entrega. Esto también tiene que ver, que es un factor exógeno a uno, ¿no? Un factor exógeno y vital. ¿Alguien más?
Muy buenos días. Como paciente, esta pregunta a mí me lleva a compartir que ya llevo 12 años. Es muy cierto, cuando a uno se lo pronostican, se lo dicen, es muy fuerte. Pero cuando de la mano del médico, de acuerdo con las explicaciones también de la doctora hace un momento, uno va tomando la confianza y empieza a tomar el medicamento. En mi caso, al tercer medicamento, lograron encontrar que era más apropiado para mí, que fue el nilotinib. Y al paso de los años, es una tranquilidad y uno sigue llevando su vida normal, comiendo, paseando, disfrutando. Lleva su vida como si no tuviese nada. Y esa confianza me la dio mi hematólogo del momento y, por supuesto, el ir conociendo y viendo que el medicamento fue el más acertado. Perfecto. Gracias, gracias por compartir. En aras del tiempo, pues voy a adelantar. Entonces, en esta pregunta hablan de su dolor o de su cansancio, las emociones, lo que les produce la angustia, la ansiedad, las actividades que pueden o que no pueden hacer, ¿cierto? Son muchas cosas que en el contexto a veces clínico no solamente ocurre en Colombia que tengamos 20 minutos para una consulta o 15 minutos y quisiéramos tener todos más espacio con nuestros médicos, pero eso pasa en muchos países. Sin embargo, pues el médico probablemente no tiene el tiempo para podernos escuchar todo esto que nosotros tenemos. Y por eso, durante años, el éxito médico se medía solo con exámenes y estudios. Pero hoy en día no. ¿Por qué? Faltaba algo. La voz de los pacientes. La voz, esa voz que es supremamente importante para decir no solamente si el médico lo hace bien o mejor, sino para saber cómo nos sentimos y en qué podemos cambiar. Entonces, desde la perspectiva del paciente, cada vez es mucho más relevante poder encontrar ese reto que nos enfrentamos como sistema sanitario, porque es un reto. Poder recoger esa información, saber, preguntar y preguntar con orientación, no es llenar una encuesta, ¿sí? Y decir, mire, tantos tienen esto, tantos otros. No, esto va más allá. Y el aumento de estas enfermedades crónicas, que gracias a la ciencia, a la innovación, a la tecnología, hoy nos permiten alargar más la vida, saber cuántos años más ganamos, es importante, pero tenemos que enfocarlo más en las personas porque no es solamente saber cuánto vivimos, sino cómo lo vivimos. Sí, a pesar de que nuestra expectativa de vida sea aproximadamente 77 años, ya el año entrante nos van a decir que tenemos un poquito más, lo importante es cómo nosotros la vivimos y de eso no nos preocupábamos hace muchos años. Por eso, ese es el nuevo paradigma en salud y yo sé que ustedes también lo han escuchado. ¿Qué evaluamos en los sistemas de salud? Indicadores de proceso, si se les bajó la presión arterial, si tienen la hemoglobina glicosilada bien, si se les hizo el PET o no, cuál fue el resultado del PET, ¿sí? En cáncer de mama, si se hizo la clasificación de riesgo, la estadificación, lo mismo en hemato-oncológicos, esa estadificación y clasificación de riesgo, muchas cosas clínicas. Y la sobrevida, que es supremamente importante para saber qué tantos años el paciente sobrevive a su enfermedad. Sin embargo, nos faltaba cómo vive esos años de vida el paciente. Y por eso ese es el nuevo reto de los sistemas de salud, para que nos sintamos partícipes de algo muy importante y es lo que les dije al principio, la construcción de la salud basada en valor. De que nos tengan en cuenta como pacientes y como personas para ver cómo se mejora cada vez más esa atención. Entonces, nosotros, y los invito ya cuando puedan ingresar a nuestra página web, hay un documento que dice cómo o cuáles son los puntos importantes, un decálogo de cómo debe ser un modelo de atención basado en valor y qué podemos medir para que
las CPS, las IPS y todos los actores del sistema y las sociedades científicas, en realidad apuntemos en una sola línea, un camino. Obvio, llegamos al mismo objetivo porque todos queremos eso, ¿sí? Agregar ese valor. Pero ¿cómo lo hacemos? Es el reto en donde nosotros pudimos estandarizar qué podemos entender sobre esos modelos de atención. Entonces, lo que le importa al equipo de salud, lo que le importa al paciente, lo que le importa en su experiencia de la atención. Y ahí es donde ya técnicamente, que no me voy a detener mucho en eso, hablamos, pero sé que lo han escuchado, de los famosos PROMs, la medida de los resultados reportados por los pacientes y los famosos PREMs. Entonces, nosotros hay una partecita de todo este camino que empezamos a trabajar en atención basada en valor, que es la calidad de vida. ¿Cómo impacta su salud en la vida diaria? ¿Sí? Con cualquier evento que nosotros tengamos en cualquier ciclo de vida. Pero para eso hay unas mediciones que deben hacerse objetivamente, no solamente para tomar una buena decisión, sino para que nos escuchen y podamos incidir en una política pública más equitativa. Y yo lo digo porque ustedes conocen hoy en día que hay un boom tecnológico, ¿cierto? Que llegó el equipo que nos detecta más rápido el cáncer de mama, entonces es una startup y luego la otra startup, etcétera. Y eso es muy bueno para los sistemas de salud, pero es bueno cuando eso debe ser controlado porque nos puede generar una falsa expectativa, ¿sí? Un falso diagnóstico o no. Y eso debe estar también con un rigor metodológico, pero todos tenemos que encargarnos de que se le dé la oportunidad al acceso en ese tipo de innovación también que nos permite detectar más tempranamente las enfermedades. Y pues para la Organización Mundial de la Salud, este es el concepto de calidad de vida. Es una percepción subjetiva de un individuo sobre su posición en la vida en un contexto de su cultura, sus valores en la que vive y en relación a sus metas, expectativas, estándares y preocupaciones. Entonces, se miden emociones, relaciones, bienestar general y lo que uno puede ser o hacer en el día a día, cómo viven, cómo se sienten y eso cómo se valora. Y la calidad de vida ya relacionada con la salud, porque son dos cosas diferentes, es el aspecto que refleja cómo la salud, la enfermedad, los tratamientos afectan la capacidad de una persona para vivir con bienestar y realizar sus actividades diarias. Entonces son dos conceptos, uno general y este que ya es específico en salud. Y esos son los factores que pueden llegar a afectar la calidad de vida, que hablábamos acá, los medicamentos, la entrega, las políticas de salud, las lesiones, los cuidados de los tratamientos, etc. ¿Cómo la medimos? ¿Qué se evalúa en la calidad de vida de los pacientes? Primero, las condiciones físicas, emocionales, sociales y funcionales. ¿Por qué es importante esto? Porque eso es lo que nos va a permitir, mediante una escala, poder determinar que con un puntaje, cómo está afectando este tipo de dimensiones en su vida diaria. Y estos son instrumentos científicos que convierten la experiencia en algo muy importante, la experiencia del paciente. No solamente en tener los datos de cómo se sienten, que viven y cómo valoran su estado de salud, sino esto va más allá. Y cuando decimos es más allá es que sean comparables. ¿Por qué? Si yo no comparo, si yo tengo una encuesta o tengo algo medido, está muy bien, claro, puede ser una percepción de la atención, de la calidad de los pacientes, pero tenemos que acostumbrarnos a comparar. ¿Para qué? Para decir si eso sí es mejor o es peor. Por eso cuando dicen Colombia está en el 5.º lugar en tal cosa, es porque
lo compararon con algún país para decir que está en el 5º lugar. ¿Cómo estamos nosotros en esto? Tenemos que comparar. Por eso la calidad de vida no es una encuesta, es una encuesta que se realiza así, pero mediante un instrumento científico, validado, que tiene método, ¿sí? Y esto es cómo se mide, qué objetivos, qué propósitos cumple para cada una de la enfermedad. Entonces es un cuestionario, el paciente cuenta su experiencia real, hay unas escalas que ya les comenté y eso genera la puntuación. Esto fue un análisis que hicimos en cáncer de mama hace 2 años, en donde comparamos la región Amazonas con la Orinoquía, pero también comparamos varios instrumentos y nos dio relativamente un buen puntaje, que unos en una región tienen mejor calidad de vida que en otra región y cada uno tiene unos puntajes en que cada una de sus dimensiones, cómo nos dio. Y otro punto importante es esa percepción de la atención, cómo cómo las personas, las mujeres se sentían atendidas, que es otra cosa. Una cosa es la percepción y otra es la calidad de vida. Que la atención fue amable, respetuosa, los prestadores son bien, con ellos tienen un personal adecuado, pero pues se sienten que los procesos se demoran mucho para recibir la atención. Esto es lo que se mide en calidad de vida, lo que medimos en esas mujeres con cáncer de mama, es su bienestar físico, funcional, emocional, social, y eso es lo que nos permite a nosotros poder transmitir, después de hacer una traducción de esos resultados y una interpretación, la voz del paciente en Colombia. ¿Qué se detecta? ¿Cómo se detecta? ¿Para qué? Para que ahora sí podamos tener insumos de hacer una atención personalizada, una atención centrada en el paciente. Pero antes, sin tener estos resultados, no podemos hablar que tenemos modelos de atención basados en valor. Y por eso es que es muy importante que en cáncer se mida cómo se siente el paciente y más allá, la percepción, por supuesto. Entonces, lo extendimos. ¿Para qué? Para que podamos tener un impacto como pacientes, podamos tener un impacto para los profesionales de salud y para el sistema. Y ahí sí, cuando tenemos todo esto, podemos decir que vamos avanzando más en unos modelos de atención que prioricen la voz del paciente. Esto es un nuevo paso que dimos y que quería compartírselos hoy. Nosotros estamos haciendo un análisis de calidad de vida para todos los pacientes con cáncer y específicamente, pues hablamos con Yolima, que muy amablemente también nos dijo que en este espacio también podríamos compartirles. Queremos medir cómo se sienten las personas con algún cáncer hemato-oncológico. Es muy importante. Tenemos un reto en el cual vamos a trabajar con ella, con las sociedades científicas, con prestadores y aseguradores, y es mejorar el diagnóstico, mejorar el proceso de atención, mejorar la percepción de la atención y la calidad de vida. Estamos en deuda. ¿Por qué? Porque siempre priorizamos otros tipos de cáncer que son más visibles y que estos cáncer, a ser menos visibles, pues es como, no que no importen. Como son menos visibles, importan, pero creo que no se les da la relevancia y la prioridad que necesitan. Entonces, yo los voy a invitar a que participen, es de forma voluntaria, a poder diligenciar ese instrumento para la medición de calidad de vida. Tenemos todos los procesos de confidencialidad de la data. Nosotros, como cuenta de alto costo, somos una entidad que tiene un gobierno de datos y tenemos por eso, como tenemos tanta información de más de 10 millones de colombianos que padecen enfermedades de alto costo, pues tenemos que tener unos estándares para seguridad de la información y protección de datos. Entonces, eso precisamente quería compartirles. Antes de ayer, recibimos un reconocimiento del DANE
como una fuente oficial. Cumplimos todos los estándares para el procesamiento y generación de información en todas las enfermedades de alto costo. Esto es un avance muy importante para el país. No es fácil construir información con calidad para la toma de decisiones. Y de verdad es un orgullo, porque lo hemos construido todos, tener esta certificación y reconocimiento. ¿Para qué? Para que cada vez tengamos y generemos más confianza en lo que tenemos en el país. ¿Qué beneficios tiene participar? Escuchar al paciente, que es lo más importante para nosotros, ver lo invisible, decidir mejor, medir el valor y, por supuesto, lo que queremos todos, aportar para la transformación del sistema de salud, pero a partir de evidencia, no solo de opiniones, porque es que tener diálogos sin evidencia, en realidad eso no nos conduce a avanzar rápido y necesitamos avanzar rápido. Este es el último mensaje que quería que les quedara para todos ustedes. Nosotros desde la cuenta tratamos de conectar no solamente los datos clínicos, sino de las personas, de las instituciones, o de mirar quién en realidad tiene mejores resultados en salud, tanto IPS como EPS. Y eso nos permite que los datos en realidad se conecten para que las decisiones que puedan transformar y en realidad las vidas importen, más allá de un dato. Este es el estudio de calidad de vida. Este es el código QR donde pueden encontrar allí la encuesta a través del instrumento. Por supuesto, hay unas preguntas, primero sobre protección de datos personales, si están de acuerdo o no, y luego sí hace el consentimiento y luego sí se hace el diligenciamiento de estas preguntas. No se toman más de 10 minutos desarrollándolo, y de verdad que es muy importante para todos nosotros poder contribuir al país con una información válida, confiable, comparable, y que en este momento necesitamos más que nunca para poder aportar a una transformación de lo que es nuestro sistema de salud. Muchas gracias. Les voy a dejar acá unos folleticos